espero un segundito y continúo con el ejemplo que daba de integración vertical. Ahora enseguidita, cuando se conecten más chicos, seguimos. Este tema ya lo tengo solucionado, lo que pasa es que no me dio tiempo hoy a verlo, pero ya me dijeron cómo tengo que hacer, así que no se preocupen porque para la próxima clase no me va a ocurrir esto de que se corta, ¿no? Así que no se preocupen, no me reten, que ya aprendí, ya lo vamos a hacer bien. Bueno, volviendo con el ejemplo que les decía de la producción de Arcor, de la fabricación de chupetines, vamos a suponer el chupetín necesita un palito plástico, ¿no es cierto? Entonces, la integración vertical es fabricar, además de la bolita del chupetín, fabricar el palito plástico, ¿sí? O sea, eso es una integración vertical. Es decir, voy sumando a mi producción principal, voy sumando producciones secundarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del chupetín, ese chupetín necesita un envoltorio. Bueno, yo también fabrico el envoltorio, o sea, en vez de comprarlo a otra empresa o dárselo que me lo fabrique otra empresa, lo fabrico yo. O sea, voy integrando verticalmente ese producto, ¿sí? Y la otra, la integración horizontal de los grupos económicos, es, por ejemplo, en aquel caso, aprovechando ese ejemplo del grupo Arcor, bueno, es por ejemplo, yo fabrico el chupetín, pero lo necesito transportarlo, o sea, necesito una distribución a mis mayoristas. ¿Qué es lo que hago? Bueno, compro una empresa o armo una empresa de logística. O sea, fabrico chupetines, pero hago una empresa de logística. Vamos a suponer que sean unos chupetines, ya con todo esto ya me está dando un poco de hambre. Un chupetín de dulce de leche. Necesito, además de la distribución, necesito la materia prima de ese chupetín de dulce de leche, que es la leche. Entonces, ¿qué hago? Armo una empresa tambera, o sea, productora de leche, ¿sí? Entonces, esa es la integración horizontal, ¿sí? Que se produce a lo que son grupos económicos. O sea, atrás de una producción, acá hay un poco más abajo, da algunos ejemplos, Arcor, el grupo Rogio, Telecom, bueno, Telecom media vieja y todo lo que está personal y demás. Bueno, son grupos, ¿no es cierto?, que como ejemplo, que obviamente eso produce una sinergia entre las empresas que en beneficio del grupo económico en conjunto. Lamentablemente acá se forman grupos económicos que yo directamente, acá dicen clases de grupos, industriales o financieros. Sí, o sea, industriales cuando la cabeza del grupo es una industria, hablamos del grupo Arco. Financiera cuando la cabeza del grupo económico es un banco, ¿sí? Como por ejemplo era el banco Suquía, ¿se acuerdan del banco Suquía? Bueno, del grupo Rogio. ¿Qué ventaja tenía eso? Que el financiamiento que tenía el grupo de las empresas era mucho más barato porque el financiamiento lo tomaban al costo, ¿sí? Entonces, obviamente que eso, o casi al costo, eso beneficiaba mucho más que al resto de las empresas. Pero acá, lamentablemente, se arman grupos económicos que están fuera de estos dos que presenta el apunte, como por ejemplo, a los efectos de salvaguardar algunas intereses particulares, sobre todo impositivos, se arman grupos económicos de la siguiente forma. Por ejemplo, una persona física tiene
campos, se dedica a la actividad agropecuaria. Bien, entonces, ¿qué hace? Arma empresas, arma sociedad anónima generalmente, con lo cual también estaríamos faltando a lo que era el hecho del proceso de maduración de la empresa. O sea, arrancamos con una empresa que necesita una serie de formalidades que en la mayoría de los casos no se cumplen, porque el fin que persigue armar una empresa atrás de un campo, por ejemplo, no es precisamente el hecho de la maduración de la empresa, sino hay un interés impositivo para pagar menos impuestos, entonces ahí se produce la formación de grupos. ¿Por qué? Porque empiezan a comprar campos y esos campos los ponen a nombre de empresas, ¿sí? O sea que vos tenés una persona, compra un campo, arma una empresa atrás de ese campo. Compra otro campo, arma una empresa atrás de ese otro campo. Compra maquinarias y presta servicio, arma otra empresa atrás. Entonces, ¿eso qué significa? Un grupo económico, atrás de la cabeza de esa persona unipersona. Pero lo hace por un tema impositivo. ¿Por qué impositivo? Porque cuando uno vende, imagínense el valor que aparece, que tienen hoy los campos, ¿no? Es una cifra sumamente importante. ¿Y qué ocurre? Yo para transferir un campo, como cualquier propiedad inmueble registrable, tengo que hacer una escritura, ¿sí? Si yo armo una sociedad anónima, ¿qué pasa? Yo en vez de transferir la escritura, por escritura el campo, llegado el caso, transfiero las acciones de la sociedad anónima. Al transferir las acciones, en forma indirecta, estoy transfiriendo la titularidad del campo. No sé si me entienden el concepto, ¿no? Después vamos a tener posibilidad de chatear un poco en el caso de que no lo hayan entendido. Pero repito, yo al campo o esta persona en forma individual compra un bien inmueble rural, lo pone a nombre de una sociedad, arma una sociedad anónima que únicamente tiene el campo. Es la única cosa que tiene es la titularidad del campo. Ni siquiera lo explota al campo, esta persona jurídica. Si yo necesito venderlo, ¿qué es lo que hago? Vendo o enajeno las acciones. No lo hago directamente a través de una escritura pública, como vendería una casa, sino que lo hago a través de la venta de las acciones, ¿sí? Entonces, al transferir la titularidad de esas acciones, en forma indirecta estoy transfiriendo la propiedad de ese campo, ¿sí? Eso es muy común que se haga. Aparte, la sociedad anónima tiene una serie de formalidades que implican gastos. Y esos gastos son deducibles a través de del impuesto a la ganancia, con lo cual también tengo ventajas impositivas al hecho de crear una sociedad anónima en función a esas ventajas impositivas. Otra cosa también que normalmente uno ve en la práctica es que la explotación de ese campo lo realiza la persona física, o sea, la persona humana, como se dice ahora, la persona humana, ¿sí? Y él tiene a cargo de empleados. Él, por sí, o sea, la persona humana, por sí no tiene nada. O sea, tendrá un vehículo o una camioneta para moverse a nombre de él. El resto está a nombre de sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegado el caso de un juicio por desempleo que tiene que despedir un empleado porque le ha sido infiel o demás, el abogado del empleado enojado no va a poder ir sobre los bienes de la persona humana porque no tiene, se declara insolvente, no tiene. ¿Por qué? Porque está todo a nombre de una sociedad anónima. Eso también lo hacen, hay matrimonios que hacen eso, ¿no? También, bueno, pero ese es otro tema que vamos a hablar cuando estemos juntos, no podemos hablar de eso acá.
Eso queda pendiente, háganme acordar. Bueno, a ver, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, la empresa es un marco institucional, o sea, todo lo que rodea a la empresa y todo lo que la afecta, ¿no? ¿Cuáles son sus influencias? Por supuesto, culturales, tecnológicas, educativas, políticas, legales, todo hacen a que ese marco, de alguna u otra forma, tenga un impacto en la vida de la empresa, ¿sí? Y por supuesto su entorno, los clientes, los proveedores, la competencia. ¿M? Miren, acá hablamos de la responsabilidad social de la empresa y les decía cuando hablamos de la oportunidad que tenía el empresario en cuanto a su visión del futuro, de decir, bueno, a ver, yo tengo una visión de futuro y tengo una oportunidad, busco una oportunidad, esa oportunidad se presenta. Yo tengo toda la maquinaria para fabricar barbijo o para fabricar alcohol en gel y digo, bueno, es mi oportunidad, pero eso no significa que dejar de lado la responsabilidad social de la empresa. Es decir, yo no puedo decir, bueno, a ver, fabrico alcohol en gel y lo vendo a 300 mangos los 200 centímetros cúbicos. Eso es falta de responsabilidad social y eso es lo que el empresario y la empresa en sí no puede desconocer eso, ¿sí? La responsabilidad social de la empresa obviamente abarca lo ecológico, lo medio ambiente, es decir, la contaminación que pueden hacer, a ver, por ejemplo, las curtiembres, se me ocurre este ejemplo que fue bastante conocido por todos en cuanto a la contaminación que hace la curtiembre, es muy, muy importante porque, o por ejemplo, la explotación minera, eso ya también es por todo conocido, cómo afecta el hecho de la extracción de oro y cómo contamina de una manera terrible el agua, ya lo vimos ahí en, en Famatina, eso es, obviamente que a eso llamamos lo que es la responsabilidad social de la empresa, contaminación de agua, contaminación de aire, suelos dignos. Sí, a veces suena esto utópico en nuestro país, pero no tenemos que dejar de pelear por esto, ¿no es cierto? De pelear en el buen sentido de la palabra, no vamos a ir no usamos la violencia, usemos la inteligencia y el conocimiento, respeto humano, mantenimiento de la producción, información a los consumidores, perdón, se me fue, protección contra los accidentes laborales, eso también, ustedes sobre todo eso lo van a ver en costos, lo que es la RT y demás, calcular el costo de esos. Obviamente que a medida que ha ido avanzando en la civilización, diría yo, se han ido concretando estas responsabilidades que tiene la empresa, se han ido concretando en un gran grado. Espero, o esperamos todos, que después de esto que estamos viviendo, también sepamos y podamos tener una mayor, sobre todo las empresas, los empresarios, las personas que tienen cierto poder de decisión en la comunidad, aprendamos de esto y seamos mucho más solidarios y tengamos mucho más en cuenta la responsabilidad social de la empresa, ¿sí? Factores económicos que influyen en la empresa, esto es también es muy fácil, muy entendible, o sea, acá no hay nada para agregar, nivel general de la actividad económica, obviamente estamos, vamos a suponer, hace un año estamos teniendo una gran recesión, eso sobre todo a las pymes las afecta notablemente, entonces obviamente que imagínense cómo influye esto en la empresa, obliga a reducir horarios,
obliga en muchos casos, lamentablemente, a despedir personal o a suspenderlo, o a reducirle el sueldo por una emergencia económica. Bueno, es complicada la situación, sobre todo para las pymes, ¿no es cierto?, que son las que en su gran mayoría genera eh, la mano de obra en nuestro país, ¿sí? Hay permanentes, hay temporales. Permanente, digamos, general de actividad, permanentes, es discutible, ¿sí? Es discutible. Aparentemente, digamos, si uno se pone a ver a lo largo de los años, siempre hubo una fluctuación, pasamos de ser de recesivo a plena actividad, pero lamentablemente en estos últimos años parece que esa generalidad se construye todos los años porque hace un tiempo ya importante que venimos mal en cuanto a la posibilidad de tener una economía, una actividad económica importante, con lo cual esto de permanente se hace una realidad, ¿no? Los niveles de salario, la distribución de riqueza. Bueno, suena todo utópico, pero la verdad que debemos bregar por estos conceptos porque forman parte de lo que es la economía de la empresa, ¿sí? Bueno, terminamos con esto el capítulo 1, o sea, creo que no hay mayores dificultades en cuanto a su entendimiento. Vamos a ir a otro tema, el tema empresario, el empresario. Entramos a otro tema, vemos esto rápido, después si tenemos un tiempito empezamos a ver la gestión financiera, o el financiamiento de la empresa, un tema que a mí me gusta mucho, obviamente, porque yo me dedico a eso, así que me gusta mucho ese tema y lo vamos a hablar largo y tendido, ¿sí? Entonces vemos el tema 2, el empresario. Esto también ya lo habíamos visto, o medio como que en muchas oportunidades que tenemos dentro de la reunión hemos tocado estos temas, ¿no es cierto? El empresario antes, en la antigüedad, se pensaba que era el que aportaba el capital, y hoy, obviamente, que cuanto más alejado de eso, ¿no? Hablamos de que el empresario hoy se vive como una profesión, o sea, como no necesariamente tiene que ser una profesión universitaria. Por supuesto que todo suma, pero hay personas que no son universitarios que tienen una capacidad y una experiencia que los hace empresarios con ciertas características que ya lo vamos a ver, de que no necesariamente tiene que ser el que aporte el capital. Habíamos hablado que los gerentes de una SRL no necesariamente tenían que ser socios de la SRL, simplemente tenían que ser profesionales en lo de empresario. Podrían ser unipersonales como pueden ser colectivos. No necesariamente siempre hablamos de empresario como una sola persona. Puede ser un grupo de personas a las cuales llamamos empresarios. También empresarios son aquellos que invierten temporalmente en una sociedad. Por ejemplo, una persona invierte en la bolsa de comercio comprando acciones. Ese también es empresario. A lo mejor no tiene la menor idea, porque el empresario cuando compra esas acciones lo hace a través de un comisionista que se llama, que puede intervenir en el mercado de capitales, ¿sí? Entonces, ese tercero compra las acciones en función al orden que le da al empresario, pero el empresario jamás pisó una empresa. Simplemente compró la acción y así como la compra la va a vender. Y la diferencia es lo que a él le reditúa.
A diferencia de otros inversores que sí invierten su dinero en una sociedad, van a la sociedad, trabajan en algunas ocasiones en la sociedad, entonces ese sí es un empresario más activo dentro de lo que es la sociedad. Vamos con algunas concepciones de lo que es el empresario. Es un hombre o direcciones colectivas, lo que ya habíamos dicho, organiza, combina, bueno, esa es la tarea más difícil, ¿no es cierto? Combinar los factores de producción, ¿eh? La persona que asume el riesgo, asegurando una renta al indeciso que le da su idea para que lo invierta, es lo que hablamos nosotros de ese comisionista que compraba las acciones o compraba la acción en el mercado de capitales a nombre y a cuenta de una tercera persona, o es la persona que es presidente de una sociedad anónima. Cumple las normas, cumple los parámetros, cumple las políticas que le establecen los accionistas en la asamblea ordinaria, que eso lo habíamos visto en la reunión pasada. Bueno, ese presidente no necesariamente tiene que ser accionista y sin embargo es empresario. Normalmente tiene características de innovador, no es una persona tímida, una persona callada o introvertida, no, al contrario, es una persona de acciones, práctico, ejerce, normalmente es líder, tiene características en su forma de ser, ¿no es cierto?, en su rol, muy, muy distintivas, y obviamente a eso hace referencia el empresario como concepto moderno, ¿no es cierto? Bien, seguimos entonces avanzando en esto, no creo que haya mayores dificultades. ¿Ves? Es lo que decíamos al principio, en las primeras etapas coincidían la figura de capitalista y el empresario, hoy para nada es así. Acá aparecen algunas nuevas metodologías para que en el nacimiento del empresariado, que es el merchandising, que es, por ejemplo, el hecho de tener una franquicia y abrir una empresa en función a esa franquicia. ¿Qué es lo que hace la empresa? Administra la franquicia, pero obviamente que el conocimiento lo provee la persona franquiciante, el know-how, como en inglés se menciona. Hay muchos ejemplos ahora en la vida económica nuestra, tintorerías, pizzerías, negocios de venta de hamburguesas como McDonald's, o como Mostaza, que dicho sea de paso todavía no la probé. Distintos características de empresarios, ¿no es cierto? Propietarios, directivos, ¿sí? Aquellos, ya eso lo habíamos mencionado anteriormente, trabajadores, aquellos que cobran un sueldo para hacer o un sueldo o un honorario, aquellos directores, por ejemplo, que forman parte del directorio de la sociedad anónima, cobran honorarios, no son accionistas, a eso se refiere con trabajadores, ¿sí? Y acá entramos un poco más en lo que es la tarea del empresario, la difícil tarea del empresario. Expectativas, estrategias y políticas, lo que decía, lo que va a ocurrir, o sea, el empresario tiene que estar atento a lo que va a ocurrir, o sea, eso es, digamos, una condición estratégica fundamental en lo que es el empresario y en lo que es el emprendedor hoy, actual.
Imagínense que un error o una mala decisión ante sin espaldas, o sea, sin tener la posibilidad de maniobra suficiente, puede provocar la quiebra de la empresa que, eh, por ejemplo, a ver, no estaríamos dando el ejemplo de la pandemia, porque sería algo que no lo esperaba nadie, ¿eh? Pero sí, por ejemplo, en el caso de lo que yo le decía respecto de la construcción, o de la posibilidad de que el gobierno habilite los créditos. Vamos a suponer una persona que tenga una fábrica de ladrillos, una fábrica de ladrillos de cemento, muy humilde, ¿sí? Muy chiquita, 1, 2 empleados, 3 empleados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de aprovechar eso que hoy apareció en una noticia. El Estado va a subsidiar tasas para que las personas compren vivienda a través de préstamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Y si está bien despierta en lo que esa pequeña empresa necesita, y va a producir, va a comprar alguna máquina que le permita aumentar el ritmo de producción de esos ladrillos, a lo mejor le va a dar mayor calidad a los ladrillos, o sea, va a cambiar una máquina por otra, es decir, le va a buscar y va a tomar decisiones en función a esas expectativas, mirando al futuro. La estrategia, obviamente que va a buscar, ¿qué son las estrategias? Y va a buscar el mejor camino o el camino más adecuado para llegar a lograr a satisfacer y a posibilitar que esa oportunidad que se presente se concrete. Entonces, las estrategias son aquellas decisiones que el empresario toma en función a la elección de esos caminos, de esas rutas, que los lleven a acertar en las decisiones que toma en función a esa posibilidad futura. La política de una empresa es, frente a hechos concretos, cómo reaccionamos frente a hechos concretos, ¿sí? Eso también el empresario tiene que tener claro qué hace la empresa frente a determinados aspectos que se van presentando cotidianamente, y decir, bueno, es política de la empresa que frente a esta posibilidad, por ejemplo, de un incobrable, yo vaya personalmente al domicilio de esta persona que me está debiendo plata y trate de cobrar. Bueno, eso es una política de la empresa, es decir, bueno, a la cobranza la hago yo personalmente, de una microempresa, por supuesto, a la cobranza la hago yo personalmente y no dejo de que algún empleado lo haga. Bueno, la decisión esa de decir, bueno, a ver, frente a estas circunstancias, ¿qué es lo que hace la empresa? Bueno, hace esto, ¿sí? Esas son políticas de la empresa que obviamente lo define el empresario, ¿sí? Y son importantes a los momentos de establecer gestiones, ¿sí? Fines y objetivos, bueno, fines, acá se mezclan fines, el hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué necesita la empresa o qué pretendo yo de la empresa? Obtener lucro, ¿sí? ¿Cuánto es? Mi fin es obtener lucro. Obtener lucro a través del crecimiento de mi mercado, o sea, del hecho de que yo pueda insertar un determinado producto en un mercado. Por ejemplo, el tema de los ladrillos de cemento hueco. Bueno, ¿cuál es mi fin? Mi fin es obtener lucro vendiendo o comercializando la producción de mis ladrillos. Y bueno, ¿cuál es mi fin? Bueno, ganar mercado en función a esa posibilidad que tengo de obtener lucro. ¿Mm? Ese es el fin de mi empresa. ¿Cómo se va el tiempo? Bueno, seguimos. Ingresamos de nuevo y después vamos con algún chat y demás, ¿sí? Los objetivos. Obviamente los objetivos están marcados en función a los fines que tiene la empresa. Es decir, bueno, a ver, ¿qué objetivos tenemos para
llegar al fin que necesitamos. O sea, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Reducir costos, ¿sí? En la producción, aumentar las ventas, tener una mejor cobranza, aumentar, acá dice aumentar la producción, ¿sí? Son algunos de los objetivos que yo me estoy planteando. Obviamente que esos objetivos, dentro de lo que es la empresa, hay intereses contrapuestos, ¿sí? Imagínense, el vendedor quiere vender a toda costa, ¿no? O sea, el vendedor no le importa nada por su propia carácter y demás, su forma de ser, su perfil, es encarador, va a buscar toda la beta como para vender su mercadería, pero no le va a importar nada respecto de la cobranza. En cambio, la persona que está a cargo de la cobranza lo quiere matar al vendedor que le vende a cualquiera, sin importar si saber si le va a pagar o no le va a pagar. O sea que eso, ahí hay intereses contrapuestos bastante importantes, ¿no? También el que vende le va a necesitar que la producción sea la máxima producción, que cuando él venda el producto esté, no que tenga que esperar a que sea producido y que el cliente tenga que esperar. Y el gerente de producción va a decir, no, pero este tipo me está haciendo producir o trabajando a full cuando yo tengo esta capacidad de máquina, cuando yo tengo esta cantidad de obreros que no puedo llegar a tener esa cantidad de producción. Es decir, en definitiva, hay una serie de intereses internos en la empresa que ¿quién va a lidiar con esos intereses? ¿A qué no adivina? El empresario, el gerente, el presidente. ¿eh? Esos son el individuo que va a lidiar con eso. Encima tiene que lidiar con los accionistas, en el caso de que él no lo sea. Y si lo es, con los otros accionistas, ¿no? El hecho de que quieren retirar dinero porque quieren cobrar sus dividendos y la fábrica necesita autofinanciarse, necesita comprar máquinas. Si yo le doy el dinero a los accionistas en concepto de dividendos, me quedo sin plata para renovar la maquinaria. O sea, es todo una serie, como les digo, compleja de intereses cruzados que obviamente el empresario tendrá que usar su cintura y su capacidad como para, una vez planteados los objetivos, esos objetivos, tener en cuenta estos intereses como para que no me los echen atrás. Se puede ocurrir de que forme parte de algo y que esos intereses me echen para atrás los objetivos. Con lo cual es importante plantear los objetivos, pero plantear los objetivos entre todos. O sea, un objetivo de máxima de la empresa, pero que todas las partes integrantes de la empresa estén compenetrados con esos objetivos de máxima, ¿sí? Es decir, objetivos particulares de cada sector tienen que estar subalternos a lo que es el objetivo principal de la empresa. Eso obviamente que es una regla básica del planteamiento de los objetivos, ¿no? Y acá aparece la dirección por objetivo, ¿sí? La dirección por objetivo es ni más ni menos eso que mencionaba recién, es decir, plantear objetivos particulares para cada sector de la empresa, para el sector venta, para el sector productivo, para el sector de cobranza, plantear un objetivo claro y que esos objetivos en la suma logren llegar al objetivo principal de la empresa, ¿sí? Objetivo principal que, les vuelvo a repetir, tiene que ser planteado y mancomunado entre todos, ¿sí? Para evitar ese tipo de intereses contrapuestos, ¿sí?
Este planteamiento de objetivos por sector también necesariamente tiene que ir en cada sector un responsable. Y no es para castigarlo, no es para castigarlo y decir, vos te voy a echar porque no cumple. No, es para corregir, para que haya un, eh, un interlocutor válido entre la dirección principal y los objetivos o la puesta en práctica, ¿no? O los objetivos operativos. A medida que nosotros vamos descendiendo en esa pirámide imaginaria, estamos planteando objetivos operativos, o sea, objetivos operativos que van al objetivo de dirección de la dirección de gestión. O sea, tenemos gestión operativa y gestión a nivel dirección, ¿sí? O sea, digamos, a ver, no se cumplió un objetivo. Y no se cumplió un objetivo, ¿por qué? Porque tal persona o porque vino mal la mercadería, la materia prima, tuvimos demasiado de scrap, no lo supimos manejar o la máquina no lo pusimos bueno a punto. Bueno, a ver, eso no se va a integrar la dirección en la medida que tenga ciertos niveles de significancia. O sea, si eso también se tiene que plantear dentro de lo que son los objetivos de gestión. Si hay una variación entre lo que yo presupuesté y lo que pasó en la realidad, esa variación tiene que ser lo suficientemente grande como para que vaya escalando niveles hacia arriba en la gestión de dirección. ¿eh? También acá, como podrán ver, estoy mencionando el hecho de poder evaluar el desempeño, corregir los desvíos a tiempo. También puede servir esta gestión por objetivo, el hecho de la motivación, es decir, plantear premios por productividad, premios por cantidad de venta, premios por cobranza, en función a eso. Pero bueno, obviamente que esos premios tienen que ser, esa motivación, esos objetivos tienen que ser eh, perfectamente cumplibles, no pueden ser utópicos, no pueden ser imposibles de cumplimiento, ¿no? Tienen que tener cierto grado de cumplimiento, porque al final, en definitiva, si estamos buscando motivación frente a objetivos que tienen que ser un milagro para concretarse, obviamente causa un efecto contrario, o sea, un efecto de desmotivación, ¿sí? Bueno, enseguidita ya va a venir el corte, cortamos y arrancamos un poquito más, seguimos un poquito más y ya nos dedicamos al chateo a ver alguna pregunta que me quieran hacer, ¿sí? Bien. Bueno, lo que hablamos recién, ¿no es cierto? Plazo para en cuanto a premios de motivación. Por reducción de morosidad, reducción de ausentismo, premios de producción, de volúmenes de venta, esos valores, o sea, esos objetivos que son particulares de cada sector, les vuelvo a repetir, tienen que ser objetivos terrenales, no pueden ser milagrosos para concretarlos, ¿no? Eh, Plazos para implementar una dirección, yo diría en realidad no son plazos, sino que son pautas, pasos, en realidad no plazos, pasos, definir, si lo quieren corregir ahí en sus apuntes impresos, en realidad es más que plazos, son pasos, como les decíamos recién, definir la estrategia global de la organización, identificar las áreas, establecer responsables, establecer los objetivos operativos,